En 1997, los hidrófonos más sensibles del mundo captaron algo. Un sonido tan profundo, tan poderoso, que ningún ser humano podía escucharlo con sus propios oídos. Era tan fuerte que se registró simultáneamente en sensores separados por miles de kilómetros entre sí. Nada de lo que conocemos debería ser capaz de producir ese sonido. Lo llamaron The Bloop, y cambió para siempre lo que pensábamos saber sobre el océano. El océano cubre el 71% de la superficie de la Tierra. Tiene una profundidad promedio de 3.700 metros, y solo hemos explorado el 5% de él. En los abismos donde nunca llega la luz del sol, donde la presión aplasta cualquier cosa que no esté diseñada para sobrevivir ahí, algo vive. Y ese algo tiene voz. Desde los años 60, la Marina de los Estados Unidos opera una red secreta de hidrófonos llamada SOSUS. Fue diseñada para rastrear submarinos soviéticos durante la Guerra Fría. Lo que captaron en su lugar nadie lo esperaba. Sonidos sin origen conocido, frecuencias que no deberían existir, patrones que ningún científico ha podido explicar completamente. Estos son los sonidos más aterradores jamás grabados en el océano, y algunos de ellos siguen sin tener explicación. El bloop, detectado el 26 de mayo de 1997. Las estaciones de escucha lo captaron a más de 5.000 kilómetros de distancia simultáneamente. Para que un sonido sea audible a esa distancia, la fuente debe generar una energía acústica absolutamente descomunal, mucho más que cualquier animal conocido jamás. La frecuencia era demasiado baja para ser humana. El patrón era orgánico, casi como si fuera respiración, pero de algo colosal, algo que no existe en ningún libro de zoología. Los científicos de la NOAA lo analizaron durante años. Su conclusión coincidía con el espectro de sonido de un ser biológico, un ser de un tamaño imposible. Para emitir ese sonido, la criatura tendría que ser más grande que el animal más grande que jamás haya existido en toda la historia de la Tierra. En 2012, la NOAA revisitó el análisis. Dijeron que probablemente era una fractura de hielo en la Antártida, pero muchos científicos independientes no están del todo convencidos. Y el punto de origen del bloop estaba peligrosamente cerca de las coordenadas de R'lyeh, la ciudad submarina del horror que describió H.P. Lovecraft. Coincidencia, dicen. Julia fue captada el 1 de marzo de 1999, también por la red SOSUS, también en el Pacífico. Un sonido que duró más de 15 segundos sin interrupciones. Su frecuencia era baja, su patrón descendente, como una voz que cae en picado hacia las profundidades, como algo que estuviera bajando hacia el abismo. La explicación oficial, un iceberg varado rozando el fondo del océano. Pero el sonido tiene algo perturbador que no cuadra del todo con las teorías del hielo. El upsweep, detectado por primera vez en 1991. Todavía se escucha hoy, décadas después, sin interrupciones, como un reloj que nunca para. Es un sonido estacional, se intensifica en primavera y en otoño. Un tono que sube progresivamente, como si algo debajo de nosotros despertara periódicamente. El punto de origen está en el Pacífico Sur, cerca de una cadena de volcanes submarinos. Pero el patrón no coincide con ninguna actividad volcánica conocida por la ciencia. Lleva más de 30 años sonando, año tras año, sin parar, y aún no sabemos qué lo produce. El slowdown, mayo de 1997, el mismo año que el bloop. Un sonido que comenzó en una frecuencia determinada y fue descendiendo, lentamente, durante 7 minutos completos. 7 minutos de descenso constante y controlado. No es algo que produzcan las corrientes oceánicas normales. No es algo que produzcan los movimientos sísmicos estándar. El origen fue localizado en el Pacífico Sur, cerca de la Antártida. La hipótesis oficial habla de plataformas de hielo en movimiento, pero los registros no encajan perfectamente. Train, captado también en 1997. Un sonido continuo, rítmico, como el traqueteo de un tren sobre vías oxidadas, en plenas profundidades del Océano Pacífico, sin ningún tren. La teoría más aceptada. Sedimentos oceánicos desplazándose por corrientes, pero nadie ha podido reproducir ese patrón tan específico en condiciones de laboratorio. Pero ninguno de estos sonidos es tan perturbador como el siguiente, porque este no viene de algo inmenso ni de algo inexplicable.
Viene de algo profundamente solo. Las ballenas azules se comunican a una frecuencia de entre 10 y 40 Hz, las jorobadas entre 20 y 40 Hz. Esas frecuencias son el idioma del océano. Desde 1992, los hidrófonos detectan una voz que canta a 52 Hz, una frecuencia que ninguna otra ballena puede escuchar. Ningún otro ser marino puede responder. Lleva más de 30 años nadando sola, cantando sola, sin respuesta, sin compañía, en el océano más vasto y silencioso del planeta. Los científicos creen que podría ser una especie desconocida, un híbrido, o una ballena con alguna deformidad acústica. Pero nadie la ha visto jamás. Solo existe como una señal de audio. Un eco solitario que viaja por las profundidades sin que nadie en el océano lo escuche. Y luego están los sonidos que no tienen ni siquiera una explicación tentativa. Los que simplemente no deberían estar ahí. En 2004, hidrófonos en el Atlántico captaron una serie de pulsos regulares provenientes de las profundidades. No coincidían con ningún patrón geológico ni biológico registrado hasta entonces. En 2016, una señal de 25 segundos fue captada en el Ártico. Los científicos del Instituto Hidrográfico de Canadá no pudieron identificar su origen después de meses de análisis. En el Océano Índico, periódicamente se registran sonidos de baja frecuencia que preceden a terremotos. Pero algunos de estos sonidos no son seguidos por ningún terremoto en absoluto. La zona de mínima velocidad del sonido en el océano se llama el canal SOFAR. Actúa como un tubo acústico natural. Un sonido emitido en ese canal puede viajar por todo el mundo. Lo que eso significa es escalofriante. Algo podría estar emitiendo sonidos en ese canal ahora mismo. Y esas ondas podrían estar viajando hacia todos los océanos del planeta en este preciso momento. Y es posible que nunca sepamos qué los produjo. Solo hemos explorado el 5% del océano. Eso significa que el 95% restante es un misterio absoluto, un vacío que no hemos tocado. Las mayores profundidades del mar son tan inaccesibles que sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre el fondo del Océano Pacífico. Cada sonido que hemos grabado proviene de esa pequeña fracción que conocemos. En el otro 95% hay millones de kilómetros cúbicos de oscuridad total y silencio sin explorar. ¿Qué otros sonidos se producen ahí abajo? ¿Qué criaturas se comunican en frecuencias que todavía no hemos detectado? La próxima vez que estés en la playa y mires el océano, recuerda esto. En algún lugar ahí abajo, algo está emitiendo sonidos. Llevamos décadas escuchando. Y lo más aterrador no es lo que hemos escuchado. Es lo que todavía no hemos podido identificar.